Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy, bi'idhnillahi azza wa jal, hablaré de un hadith del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lo menciona Muslim en su Sahih, en el libro conocido como Sahih Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Narra Abu Huraira radiyallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuando muere la persona se interrumpen o se detienen sus actos. Es decir, tras la muerte de la persona, el muerto no puede realizar ningún acto para beneficiarse a sí mismo, y mucho menos para beneficiar a otros. El tiempo de las acciones después de la muerte ha terminado. Y dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam que el muerto solo se beneficia después de su muerte de 3 actos. El primero, illa min sadaqatin jariyah. As-sadaqa al-jariyah se puede traducir como una caridad duradera. Es un acto de caridad cuyo beneficio continúa por un tiempo largo. No es como dar de comer, por ejemplo, a un necesitado. El necesitado se come lo que le des y ya está. Se termina su beneficio al momento casi. La sadaqa jariyah no. La sadaqa al-jariyah es duradera. Por ejemplo, construir un pozo del que bebe y se beneficia a la gente. Y hay muchos pueblos y muchos países en los que la gente no encuentran agua. O encuentran, pero es agua salada, no potable, y no tienen dinero para excavar y para construir pozos. Si la persona o un grupo de personas les construyen un pozo, recibirán hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala les recompensará cada vez que una persona se beneficie de ese pozo. Incluso después de su muerte, ve el muerto que sus hasanat, que su cuenta de buenas acciones aumenta cada vez que alguien se beneficia de ese pozo. Allahu Akbar. Y otro ejemplo es construir una mezquita o una escuela. Quien construye una escuela en la que se enseña el Corán y la Sunnah, o compra las mesas y las sillas o los altavoces para la mezquita, todo eso entra dentro del significado de sadaqa al-jariyah. Y en el campo de la salud, por ejemplo, de la medicina, la persona que compra una máquina de diálisis para que los enfermos puedan hacerse la diálisis. Y los ejemplos de sadaqa jariyah son muchos. Y no siempre es necesario invertir mucho dinero, como se suele pensar. Comprar un mushaf, un ejemplar del Corán, y dejarlo en una mezquita que lo necesite, es una sadaqa jariyah. Cada vez que alguien recite el Corán de ese mushaf, se le escribe la recompensa de la recitación tanto a la persona que lo recita como a la persona que compró ese ejemplar del Corán. Y en caso de que se necesite, por ejemplo, una inversión un poco grande, se puede juntar un grupo y cada uno aporta una porción pequeña, y la persona puede dar sadaqa jariyah también en nombre de un fallecido. Si ha fallecido algún familiar cercano, por ejemplo, y quiere hacer un donativo o dar una sadaqa en su nombre, puede dar una sadaqa jariyah, una sadaqa duradera, de la que el muerto se va a beneficiar durante un tiempo largo. Y hay consenso, todos los sabios están de acuerdo en que está permitido dar la recompensa de una sadaqa al muerto. Y en resumen, para no extenderme mucho, el significado de sadaqa al-jariyah es el de una caridad duradera. El segundo acto que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith es el conocimiento beneficioso. Dijo: aw ilmin yuntafa'u bih. La persona que tras morir, o la persona que dejó, antes de morir, dejó un conocimiento del que se beneficia a la gente, escribió un libro, por ejemplo,
o enseñó el Corán y la Sunna. Y este segundo acto, el conocimiento, es el acto de los tres que se mencionan en el hadith, es el acto que normalmente más dura y que más se propaga. Fijaos, por ejemplo, en el conocimiento que nos ha dejado el Imam Malik, el Imam Shafi'i, el Bukhari. Desde hace siglos hasta día de hoy, los musulmanes en todas las partes del mundo y generación tras generación se benefician de sus libros y del conocimiento que han transmitido. Ellos están ahora en sus tumbas y cada día cuántos miles o millones de hasanat les llegan, rahimahumullah. Y cuando piensas en esto, aprecias parte de la grandeza de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que son quienes nos han transmitido el conocimiento de la religión, y nos han transmitido el Corán y la Sunna radiyallahu anhum. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dice en otro hadith: "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih". La persona que llama al bien o invita a un buen acto recibe la misma recompensa que la persona que realiza ese acto. Fijaos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Surat al-Fatiha. Fijaos en Surat al-Fatiha, subhanallah. Y Surat al-Fatiha es el primer capítulo del Corán. Si enseñas a los niños Surat al-Fatiha, cada vez que la reciten en el rezo, se te escribe la recompensa tanto a ti como a él. Y si luego esos estudiantes enseñan a otros, también se te escribe a ti la recompensa, subhanallah. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: yo soy quien resucita a los muertos y anoto o registro lo que hicieron y las consecuencias de sus actos. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala escribe tanto las acciones que realizaron antes de morir como las consecuencias de esos actos que realizaron, incluso tras la muerte. Y esta es una de las interpretaciones del versículo. Estos actos que benefician a la persona después de su muerte, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a los muertos, como se menciona en el versículo: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ. El tercer acto que menciona el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en el hadith es, como menciona, أَوَّلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ, un hijo piadoso que suplique por él. La persona, si tras morir deja tras ella un hijo o una hija o varios hijos piadosos, se esforzó en que tuvieran una educación islámica correcta para que fueran piadosos, se beneficia de sus súplicas continuas. Y esto no quiere decir, este hadith no quiere decir que solo se beneficie de la súplica de sus descendientes, se beneficia de la súplica de todos los creyentes, pero se beneficia más de la súplica de sus hijos y sobre todo si son piadosos. Y en resumen, ikhwatil kiram, tenemos que despertar. El resumen de esto es que tenemos que despertar y analizar nuestra situación. ¿He realizado alguno de estos tres actos? Porque esta vida es efímera, pasa muy rápido y después se terminan mis actos. ¿He preparado algo que me siga beneficiando tras mi muerte? Esta es la auténtica inversión de la que se tiene que preocupar la persona de verdad. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.